Yo creo que Vince no recibe tanto aprecio, no, bueno, reconocimiento tal vez sea la palabra, pero sí, no recibe tanto reconocimiento por su trabajo como no atleta, sino como luchador, puede decirse, como personaje. Digamos así, no recibe tanto reconocimiento como personaje como a lo mejor debería, aunque en estos últimos años sí lo ha venido recibiendo porque pues los tipos que de alguna manera venían trabajando en la época durante la cual él estuvo más activo, pues ya se están retirando y están haciendo un poco más de entrevistas con todo este boom de los podcasts y de las entrevistas y demás. Han salido y han comentado el hecho de que Vince de alguna manera es de los personajes más allá de ser el dueño de la compañía, o el presidente, como se suele decir, más allá de ser el dueño de la compañía, Vince es el personaje o de los personajes más importantes dentro de la compañía de lo que se refiere a WWF o WWE. ¿Por qué? Porque él es el villano de villanos dentro de la compañía y es el tipo que de alguna manera permitió que figuras como Stone Cold, que figuras como el propio John Cena, que figuras como la propia Rock y demás, tuvieran con quién disputar o con quién no pelear, porque pues digamos él directamente era un personaje que no necesariamente se enfrentaba dentro del ring, aunque alguna vez lo hizo, pero era un tipo que de alguna manera se involucró o logró involucrarse dentro de su negocio. Y algo curioso porque yo me acuerdo que en una entrevista que se le hizo a Vince, que incluso se le hizo Stone Cold, curiosamente, Vince comentaba que, por un lado, el personaje de Stone Cold representaba hasta cierto punto la personalidad o la figura joven de Vince McMahon, con esa actitud de que no le importaba nada, con esa actitud, pues, que caracteriza a Vince McMahon hasta cierto punto, sí, ese tipo que no le importa nada, que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y que de alguna manera el personaje de Vince McMahon era el contrario de eso, o sea, que Vince, cuando era joven, representaba lo que era Stone Cold, y que ahora, pues, el personaje de Mr. McMahon era como esa figura corporativa, maligna y demás, que pues de alguna manera se compenetraba junto con Steve Austin. Y también dentro de esa misma entrevista él comentaba que de alguna manera Vince había querido ser parte del mundo de la lucha libre, pero que por una u otra razón no pudo hacerlo dentro del ring, porque tenía sus limitaciones, porque a lo mejor no era tan bueno, y que consiguió pues primero trabajar como anunciante. Si no estoy mal, él comenzó como el tema de ringside, el tema era, si no estoy mal, el que hacía las entrevistas, el que anunciaba a los luchadores. Después fue parte de la mesa de comentaristas hasta que ya pues salió de ese rol y que empezó a tomar el rol de dueño de la compañía y de Mr. McMahon como tal. Entonces era como él siempre había querido ser parte de ese mundo, pero pues tenía que encontrar una manera de hacerlo porque de manera física estar directamente en el ring no iba a poder ser, hasta que encontró el hecho de que podía ser esa figura de Mr. McMahon que pues podría estar involucrado dentro de las historias y que al final podría ser de los más importantes dentro de lo que se refiere. Y otra cosa que a lo mejor se puede destacar es el hecho de que Vince, a lo mejor pues más allá de ese rol de jefe, más allá de ese rol de dueño o de malo o de tipo villano, es un tipo que realmente se sacrificó en lo que se refiere al personaje, en lo que se refiere a humillarse, en lo que se refiere a poner situaciones comprometedoras hasta cierto punto. Fue un tipo que se sacrificó y se puso en situaciones humillantes por la compañía, porque por ejemplo si uno se pone a ver, por un lado está el hecho cuando lo arrestaron y que estaba todo mojado y que incluso Steve Austin lo golpeaba en la cabeza como si fuera un niño. Está el hecho de cuando se orinó en los pantalones, cuando Steve Austin le sacó la pistola y le apuntó. Está el hecho cuando estaban en el hospital, Vince con toda la ropa ¿cómo se llama? Con toda la ropa de enfermería o de hospital, que pues cuando lo ataca Austin, está todas las caídas que Vince tuvo que tener, está todos esos momentos que de alguna manera son el sacrificio que de alguna manera es necesario, de que uno podría decir, bueno, un luchador común y corriente tiene que hacer esas cosas, pero son cosas que a lo mejor uno, pensando, bueno, ¿será que un dueño de una compañía estaría dispuesto a hacerlo? ¿Sí? ¿Será que un dueño de la compañía estaría dispuesto a ponerse en el ojo de la tormenta con todo el tema de humillaciones, de que todo el mundo lo mire, de que todo el mundo como que lo juzgue? Y en este caso Vince lo hizo. Vince se puso los pantalones y empezó a ser parte fundamental de su propia empresa, sacrificándose hasta el punto de que, pues digamos, como te digo, hoy en día ha recibido o ha comenzado a recibir ese reconocimiento, de alguna manera como parte de la industria en temas de carácter de personaje. Entonces,
Es curioso ver cómo de alguna manera Vince consiguió lo que quería en temas de ser parte de la industria, no solamente como directivo, sino como personaje como tal. Y también es curioso el hecho de ver de que Vince, más allá de eso, consiguió o se sacrificó, como pocos lo harían con su compañía, porque por ejemplo uno no imagina a Eric Bischoff humillándose como lo ha hecho Vince en WWE, uno no imagina a Eric Bischoff haciendo lo mismo por WCW, o uno no imagina lo mismo que hizo Vince haciéndolo Paul Heyman en ECW en su momento, o uno no imagina haciendo lo que hizo Vince en su momento, haciéndolo Tony Khan en AEW. O sea, es como que esas cosas que de alguna manera lo caracterizan a Vince y que el tipo está dispuesto a hacer lo que sea, cuando sea y como sea, con tal de ganar, que al final eso es lo que es la competencia. ¿Sí? Al final ellos están compitiendo por ratings y pues el hecho de que Vince McMahon apareciera permitió que Austin tuviera un rival y que pues de alguna manera pudieran ganar esa competencia de los ratings contra WCW en su momento, contra ECW, y pues ahora, aunque ya no es tanto la guerra de los ratings, todavía está la guerra de ver quién, bueno, guerra no, porque la verdad hay una distancia larga entre los dos y hay una distancia larga entre AEW y WWE, porque AEW es más que todo el potencial. Todo el mundo habla de que AEW es la segunda al mando, como en su momento lo supo ser TNA, pero yo creo que ahora han cambiado las cosas pues, también por el tema de los streamings y demás. Yo creo que AEW es más como el potencial de lo que puede llegar a ser, mientras que WWE es la realidad y siempre pues busca mejorar esa realidad, aunque ya es un hecho, ¿sí? Es una multinacional, una empresa global, mientras que a lo mejor AEW tiene reconocimientos mayormente dentro de Estados Unidos por pues, el corto nivel de vida que llega a tener la empresa. Aunque pues todo puede cambiar en muy poco tiempo y más ahora en este mundo digital. Pero el caso es que, como tal, yo creo que el rol que tuvo Vince, tanto como directivo como personaje, fue fundamental y que ahora, como comentamos anteriormente, es cuando se le da a lo mejor ese reconocimiento y que ahora se extraña un poco ese Vince. Porque, por ejemplo, nosotros, si ponemos el ejemplo de estos últimos tiempos, que fue cuando Vince estuvo más activo, fue cuando, por ejemplo, ahora es con Austin Theory. Austin Theory fue el tipo con el que Vince McMahon de alguna manera, entre comillas, apadrinó y que fue cuando Vince volvió a salir en televisión, volvió a salir, volvió a hablar, pero ya no tiene esa chispa Vince que tenía anteriormente. Obviamente en su momento tenía 40, 50 años, ahora ya tiene 70 y pico, pero aún así es curioso que con tanta edad pueda seguir estando en el físico que tiene y que siga estando tan activo como realmente lo puede llegar a estar. Entonces es curioso ver cómo que de alguna manera pasa el tiempo, pasan las épocas, pasan los años y a medida que van pasando los años se va como esa melancolía o ese recuerdo de lo que fue alguna vez, lo que se tuvo alguna vez, lo que de alguna manera ya no es. ¿Sí? Porque por ejemplo uno ve las entrevistas, uno ve los segmentos de Vince McMahon antes y era un tipo que dentro de su compañía eran los mejores en el micrófono, teniendo a tipos como La Roca, teniendo a tipos como Austin, teniendo a tipos como Triple H, teniendo a tipos como muchos que podían ser de los más carismáticos. Vince estaba a la par con ellos y ahora pues obviamente con la edad y demás se extraña como ver esa juventud de Vince con ese dinamismo y con eso, además de obviamente lo que de alguna manera se hacía en el ring. ¿Sí? Porque pues digamos por ejemplo Vince siempre no fue un luchador, pero fue un tipo que recibía los finishers, fue un tipo que recibía algunos golpes, pero que ahora pues por el tema de la edad y la coordinación a lo mejor ya no se ve tan impactante como antes. Eso lo pudimos ver en WrestleMania cuando pues se tuvo el stunner de Austin, que pues ya no fue lo mismo por obvias razones y pues de alguna manera eso revitaliza un poco ese sentimiento de melancolía y de extrañar ese personaje y de imaginar lo que podría llegar a ser Vince si tuviera no la salud, porque salud tiene, pero si tuviera esa vitalidad que tuvo cuando tenía 50 años, aunque pues al final el tiempo pasa para todos y pues no se puede llegar hasta ese punto de perdurar tanto tiempo los años, más allá de ser el freak genético, como se le dice en inglés, el generic jackhammer, que es Vince dentro de lo que se refiere a la salud y a su estado físico. Pero sí, yo creo que ese rol que tuvo Vince o que tuvo Mr. McMahon dentro de la compañía fue lo más importante y ojalá que tenga muchos años más Vince McMahon porque pues también es difícil imaginarse, aunque aparece cada vez menos y menos y menos, es complicado imaginarse un futuro en el que WWE no esté dirigida o no tenga Mr. McMahon en el fondo de todo manejando los hilos, como se suele decir. Entonces, ojalá que Vince perdure por muchos años más, que ojalá que siga apareciendo de vez en cuando, a lo mejor no en un rol tan protagónico como en su momento lo supo hacer, pero siempre está bueno escuchar esa melodía a partir de los parlantes
y aparecer el tipo caminando con su power walk de millonario.